Hola, buen día. Por el presente video queremos educar, ¿sí? Y encontrar unos resultados en unas escalas que le vamos a valorar al paciente mediante unas pruebas, las cuales son Full Meyer, la Gold Standard, POS-ACB y la escala de Ver, que es la del equilibrio. Entonces, a continuación vamos a realizarle dichas pruebas al paciente para que lo tengan en cuenta. Iniciamos con el paciente, el movimiento voluntario dentro de sinergia. Le pedimos al paciente, mostrándole con el ejemplo obviamente, que va la mano desde la rodilla contralateral hasta el oído ipsilateral. Desde la sinergia extensora, en aducción de hombro, rotación interna, extensión de codo, pronación del antebrazo, hasta la sinergia flexora, aducción del hombro, rotación externa, flexión de codo y supinación del antebrazo. Ahí evaluamos y marcamos en la tabla, en la escala, el puntaje total. Como tal, continuamos con el movimiento voluntario mezclado de sinergias. Le pedimos al paciente que lleve la mano hasta la columna lumbar y marcamos en la escala el puntaje total, mostrándole obviamente con el ejemplo cómo se realiza el movimiento para que el paciente pueda realizarlo de la manera correcta. Posteriormente evaluamos la flexión de hombro de 0 a 90 grados y identificamos en la escala puntuando dependiendo de cómo realice el movimiento. En este caso lo puede hacer sin ningún problema. Continuamos dándole obviamente al paciente con el ejemplo visual de cómo debe realizar el movimiento de pronación supinación con el cual 90 grados y el hombro a 0. Evaluamos el movimiento del paciente y calificamos en la escala obviamente si realiza el movimiento de la mejor manera. Continuamos con el movimiento voluntario con poca o ninguna sinergia, en el cual evaluamos la aducción de hombro de 0 a 90 grados, codo a 0 y antebrazo pronado. Evaluamos el movimiento y calificamos en la escala, en este caso también. Continuamos con la flexión de hombro de 90 grados a 180 grados, en abducción inmediata o flexión de codo, abducción o flexión de codo durante el movimiento y flexión de 180 grados, no abducción de hombro o flexión de codo. Y puntuamos en la escala, en este caso también está completamente bien. Continuamos con la flexión dorsal de muñeca, con flexión dorsal activa menor de 15 grados de flexión dorsal, no tolera resistencia o se mantiene la flexión dorsal contra resistencia. Continuamos con la circunducción, codo a 90, antebrazo pronado, hombro a 0 y evaluamos si puede hacer la circunducción completa y suave, que en este caso sería. Continuamos evaluando la mano ahora con la flexión y la extensión, primero pasiva, después activa, y asimismo evaluamos su agarre contra resistencia. Continuamos con los diferentes agarres de aducción de pulgar, ¿sí? Evaluamos si puede sostener contra el tirón, el agarre de gancho, el cual vamos a comprobar si puede hacer los movimientos de todas las falanges distales de los dedos y si puede soportar la resistencia ejercida por el fisioterapeuta. Continuamos con el agarre en pinza, en el cual tenemos un esfero, en este caso tolera la resistencia. Continuamos con el agarre cilíndrico, en el cual vamos a pasarle una botella al paciente y nosotros vamos a tirar para ver si puede soportar la resistencia. Continuamos con el agarre esférico, en el cual le pasamos un objeto circular y le generamos al paciente que él mantenga el objeto y no permita que yo se lo quite. Bueno, aquí ya como tal, continuamos con el movimiento articular pasivo de la extremidad superior en posición sedente. Evaluamos los movimientos de hombro, flexión de hombro que se encuentren dentro de los rangos normales. También evaluamos si tenga algún rango disminuido. En este caso no hay ningún rango de disminuido, ni tampoco el paciente presenta o comenta algún dolor articular en ninguna de la movilización pasiva.
Continuamos evaluando obviamente los dos miembros superiores, ¿sí? Las dos extremidades superiores del paciente. Continuamos con la rotación interna y rotación externa de hombro de ambas extremidades para comparar si hay de pronto alguna disminución o un aumento en el rango articular ya establecido. Continuamos con la evaluación del codo en su flexión y en su extensión, seguido de la evaluación del antebrazo en pronación y supinación, obviamente asistida por el fisioterapeuta. Continuamos con la otra extremidad para seguir evaluando y comparando las dos extremidades superiores. Continuamos evaluando la flexión dorsal y flexión palmar para comprobar si hay alguna dificultad o hay alguna restricción o dolor en esta movilidad pasiva ejercida por el terapeuta que lo esté atendiendo en el momento. Y ya finalizando con la extremidad superior, empezamos a evaluar la flexión y la extensión de los dedos en su movilidad pasiva. Este paciente se encuentra en un estado óptimo y no presenta ninguna molestia ni dolor articular y se mantiene dentro de los rangos normales de movilidad articular. Flexión, vamos a evaluar la flexión de cadera máxima, la adducción y rotación externa, máxima flexión en rodilla y en la articulación del tobillo. Palparlo obviamente los tendones distales para asegurar la flexión activa de rodilla. Aquí evaluamos la articulación de cadera, rodilla, tobillo en flexión, flexión, flexión dorsal. Y el otro movimiento obviamente que sería extensión, aducción, extensión y flexión plantar. Evaluamos pasiva y activamente los dos movimientos. En posición sedente o sentado vamos a realizar la flexión de rodilla y la flexión dorsal de tobillo. Entonces comparamos obviamente con los dos lados, ambos lados, para evaluar el movimiento y los dos presenten correctamente. Lo hacemos varias veces para comprobar que el paciente puede realizarlo voluntariamente y controlado. Seguimos con la coordinación y la velocidad, en el cual vamos a evaluar al paciente posición supina, que lo haga 5 veces tan rápido como sea posible y evaluamos si puede hacerlo dentro del tiempo estimado en la escala y si lo hace controlado y rápido, obviamente con los ojos vendados para que tenga la propiocepción. Evaluamos la sensación para evaluar los dermatomas, el paciente cómo lo siente, qué siente y en dónde siente el estímulo cual se le está realizando. Como vemos, al realizar el estímulo genera una reacción refleja en la planta del pie. Continuamos, obviamente son ambas extremidades inferiores en las cuales se evalúan para comparar si en alguna tal vez tenga alguna afección o tenga alguna alteración de la sensibilidad. Ya como tal terminamos con el movimiento articular pasivo, en el cual evaluamos la flexión de cadera, la flexión de rodilla, la flexión plantar, la flexión dorsal o dorsiflexión, evaluamos la abducción de cadera y obviamente tenemos que realizarlo en ambas extremidades inferiores para evaluar el estado en el cual está el paciente, si presenta dolor, si no lo presenta. Evaluamos la rotación interna y la rotación externa de cadera también para comprobar que el paciente no tenga de pronto alguna patología o sienta algún dolor. Continuamos obviamente con las pruebas y verificamos en ambas extremidades cómo se encuentra el paciente. Continuamos con la famosa escala de Ver, en el cual vamos a aprender con la primera prueba, que es que el paciente se ponga de pie sin ayuda
Y en la siguiente prueba que se ponga de pie sin ayuda y se mantenga durante 2 minutos en esa posición. Continuamos pidiéndole al paciente que se quede sentado con el tiempo contabilizado sin apoyo en el espaldar y que mantenga esa posición durante 2 minutos también. Pero pues obviamente contabilizamos el tiempo en todo momento. Vemos al paciente que desde la bipedestación se siente y como vemos se sienta con seguridad y sin ningún problema. Ahora hacemos la siguiente prueba que sería la transferencia, que sería por favor pase de una silla a la otra, vuelta a la primera y evaluamos. En este caso el paciente se encuentra totalmente bien y es capaz de practicar la transferencia con seguridad usando mínimamente las manos, o sea, no las utiliza. Ok, en seguimos con la bipedestación sin apoyo y con los ojos cerrados y evaluamos si el paciente es capaz de mantener de pie 10 segundos con seguridad. Seguimos con la bipedestación sin apoyo, con los pies juntos y evaluamos también si el paciente es capaz de permanecer 10 segundos con seguridad. Medimos si el paciente es capaz de estirarse con el brazo hacia adelante extendido para evaluar si puede llegar más de 25 centímetros. Le pedimos al paciente que recoja un objeto de suelo en bipedestación. Le pedimos al paciente que gire la cabeza hacia atrás sobre el borde de los hombros y el paciente lo puede realizar. Evaluamos obviamente los dos lados. Le pedimos al paciente que dé una vuelta completa en círculo, haga una pausa y luego trace el círculo de vuelta. Entonces, si es capaz de girar con seguridad, al menos 4 segundos en ambos lados. Seguimos con subir a un escalón sin apoyo para evaluar si el paciente lo puede realizar. Y continuamos con la bipedestación con un pie adelantado. Obviamente evaluamos ambos pies si el paciente lo puede colocar sin ninguna ayuda. Y por último evaluamos la monopedestación, que es que el paciente dure al menos 10 segundos con cada pie, con solo una extremidad inferior apoyada sobre el piso. Y evaluamos ambos lados para comprobar que el paciente no tenga alteración en alguna de las dos extremidades inferiores. Bueno, buenos días. Para realizar esta evaluación fisioterapéutica, podemos encontrar en el diagnóstico que el paciente presenta una integridad funcional neuromusculoesquelética con desempeño motor, control postural, equilibrio, coordinación, sensibilidad y capacidad funcional preservados, evidenciado por los resultados normales en la escala de Fullmeyer y escala de Berg,
sin signos de deficiencias, tanto estructurales como funcionales. Limitaciones en la actividad ni restricciones en la participación según la valoración fisioterapéutica actual.